El mercado de fichajes está que arde con todos los equipos buscando sus nuevos refuerzos y sobre todo, ya lo sabéis, con la Premier League buscando dónde pescar. Por eso hoy traigo un vídeo en el que recomiendo a varios equipos de la Premier League, jugadores de la Liga Española, que podrían recalar y hacerlo muy bien en Inglaterra. ¿Qué tal, chicos, chicas? Yo soy Mauro Jiménez y este es mi nuevo vídeo en el canal, un vídeo que podríamos decir que es el primero sobre fichajes o mercado de fichajes. Y es verdad que llevo poco tiempo aquí en YouTube y lo que he hecho principalmente ha sido de actualidad o de análisis de equipos y jugadores, que es seguramente la cosa que más me guste, pero el mercado manda también, es actualidad, pura actualidad aquí en verano, en el momento en el que lo estoy grabando, y también es una cosa que me gusta, me ilusiona, me entretiene y me apetecía hablar de ello. Además os he traído yo creo que una dinámica bastante interesante y en la que puedo hablar de diferentes equipos, qué necesidades tienen en la Premier, también de jugadores de la Liga Española que a mí en lo personal me gustan, pero que a lo mejor sin esta dinámica no estaría hablando tanto. Y bueno, pues en general relaciono las dos ligas que más me gustan y que más sigo, como es la Liga Española y la Premier. Si es verdad que esta vez la Liga Española es la que sale perjudicada, porque al fin y al cabo estoy colocando 10 jugadores de su fútbol hacia Inglaterra, pero ya anuncio y digo que más adelante, bueno, pues sacaré una segunda parte de 10 jugadores de la Premier League para la Liga Española. Si es verdad que de alguna manera he realizado esta primera parte así porque yo creo que la Premier League, y eso es así, es la gran animadora del mercado. Si te esperas muchos días más van a empezar los equipos a reforzarse, a gastarse pasta y al fin y al cabo se te queda un poco cojo el vídeo. Yo creo que es justo la época perfecta porque ya el mercado está empezando a cocinarse muchas cosas, está movidito y bueno, pues qué mejor momento para de alguna manera recomendarles a varios equipos de la Premier pues nombres que pueden estar interesantes en la Liga Española. Luego la Liga Española pues se mueve pero se mueve menos y yo creo que si esperamos un tiempo y vemos cómo ha ido la dinámica del mercado puede salir mejor, así que bueno, más o menos lo decidí así y yo creo que os va a gustar este vídeo porque es una dinámica en la que bueno, pues de alguna manera hablo rápido sobre jugadores, sobre equipos, hay información muy interesante y bueno, pues ya sabéis que yo os espero en los comentarios para cualquier recomendación de vídeo o sobre este vídeo en concreto, si queréis otro tema o otra cosa relacionada con el mercado de fichajes, a lo mejor última hora para repasar, ya que vosotros no podéis seguir toda la última hora de algún tipo de mercado, ya sea de equipos españoles, de equipos ingleses, me lo ponéis por los comentarios, pero bueno, ahora mismo ya empezamos con el vídeo. Y empezamos con un hombre que la verdad que está dando mucho de lo que hablar en Inglaterra, porque está sonando para muchos equipos y ya grandes periodistas de mercado como Mateo Moretto han confirmado que la próxima temporada va a jugar en Inglaterra. Hace un par de días subió un tuit en el que dijo que iba rumbo a Inglaterra, pero no especificó el club concreto ya que interesa a varios y parece ser que el jugador todavía no se ha decidido. Suena a Ipswich Town, suena a Aston Villa, suena a Nottingham Forest. Veremos a ver dónde recala. Yo le recomiendo el Fulham de Arbeloa porque es un equipo en el que puede funcionar muy bien. Como ya visteis en el primer vídeo del canal y si no lo habéis visto os invito a verlo, que es sobre el Fulham de Arbeloa. El equipo Coteller tiene de alguna manera un problema bastante grande en el apuesto delantero centro, ya que tiene a Rodrigo Muniz, que es un jugador que no está funcionando, que va a demasiadas rachas y últimamente solo son rachas negativas, y a Kusi Asare, que es un jugador jovencísimo, que parece una apuesta, pero que realmente si nos ceñimos a lo normal sería es que ni estuviera en el primer equipo, porque es eso, es muy joven, todavía no ha demostrado mucho, no ha tenido muchas cifras como para justificar eso y bueno, pues realmente yo creo que es más necesidad por ahora del equipo que otra cosa. Entonces en Fulham podría tener un hueco bastante importante, ser clave, además con un entrenador español, que eso siempre de alguna manera acompaña, ¿no? La confianza que te da tener como jefe a un compatriota, que puedas hablar y comunicarte mejor, con el que puedas entenderte en el día a día y yo creo que el Fulham podría ser un gran destino para Spi, porque además creo que podría ser su nivel. Es un jugador que ni en la Liga Española ya ha demostrado que en la lucha por el descenso puede ser clave, porque si su equipo, el Levante,
consiguió la permanencia de forma épica y jugando muy buen fútbol, fue también en gran parte por sus goles, ya que marcó 11 goles en los últimos 10 partidos de liga y eso fue muy importante para conseguir puntos y finalmente la permanencia. Pero más allá de ello, pues a mí me gustaría verle en un escalón por encima de ello y yo creo que ahí está el Fulham. Fulham está en una media tabla cómoda en la que yo creo que de primeras no aspira a Europa, pero siempre es un equipo que, bueno, pues suele desmarcarse un poco y en ciertos momentos de la temporada soñar y luchar por Europa. Entonces, nunca lo ha conseguido en estos últimos años, lógicamente hablando, nunca, no de forma de toda la historia, sino en los últimos años no lo ha conseguido y creo que puede ser Carlos Espí un buen empujón también para el Fulham a la hora de intentar asaltar, lógicamente si todo sale bien y Carlos Espí sigue desarrollándose como debe. Tiene 20 años, es muy jovencito y bueno, pues el salto a la Premier League quizás le cueste más, pero es un futbolista que tienes que fichar y por el que tienes que apostar además yo creo y bueno pues yo creo que el Levante por un precio más o menos de 25 o 20 millones lo vería con muy buenos ojos de salida ya que es un equipo que necesita dinero, que al fin y al cabo el quedarse también en la liga eh, te condiciona el mercado y bueno, pues necesitas dinero para seguir reforzando el equipo y seguir creciendo en la primera división española. Así que esta es mi primera recomendación, la de Carlos Espí al Fulham. Vamos con la segunda. La verdad que es una recomendación que me ha gustado bastante, que, ¿por qué no tirarme flores? Me parece bastante original y que tiene mucho sentido, la de Ilias Akomaj al Sunderland. Ilias que, bueno, pasó el último año, bueno, la última mitad del año, ¿no? La segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Rayo Vallecano, que además fue muy protagonista, tuvo una temporada bastante influyente desde ese punto, la verdad que fue un impacto muy bueno para el Rayo, tanto en Liga como en Conference, y es verdad que al final de la temporada se lesionó y eso también le hizo un poco de daño al conjunto madrileño, pero en general fue una cesión bastante positiva y que de alguna manera dejó muy buenas sensaciones tanto a seguidores del Rayo como a aquellos que, como yo, por ejemplo, confían mucho en sus condiciones. Veremos a ver qué pasa con él, pero yo recuerdo que es jugador que pertenece al Villarreal. Sí es verdad que se da la curiosa situación de que coincide con el que fue su entrenador en el Rayo durante esos 6 meses de cesión y quizás viéndolo cerca, conociéndolo, le quiera mantener. Pero en una situación normal parece que no cuenta mucho para el Villarreal y veremos a Íñigo Pérez, que es este entrenador de Villarreal actualmente que estuvo en el Rayo Vallecano, qué plan tiene para él. Yo creo que puede ser uno de los que puede tener salida fácil y le recomiendo el Sunderland porque me parece un proyecto muy interesante para crecer como futbolista. Al fin y al cabo tiene 22 años y no solo eso, sino que yo creo que también llegaría como Carlos Espí en una posición en la que el equipo necesita refuerzos y en la que puede ser importante, ya que el Sunderland ha sido un equipazo tremendo en esta vuelta a la Premier League la temporada pasada, se clasificó a Europa League, este año va a ser muy ilusionante para los del Stadium of Life, pero creo que faltan perfiles en banda que sean realmente interesantes. Si esto lo dije mucho la temporada pasada, sobre todo en mis redes sociales, si el Sunderland tenía que reforzar alguna posición era la de las bandas, porque realmente se notaba que bueno, pues la defensa era muy compacta, muy buena, la portería gran fichaje el de Roofs, el centro del campo con Saka, con Javid Diarra, con Noah Sadik que estaba muy bien cubierto, e incluso delantera con Brian Broby que ha hecho un temporadón y ahora viene el Mundial y seguramente cuente con muchos minutos para esta temporada que viene ahora, pues daba la sensación de que lo que faltaba para darle un salto al proyecto, ahora en estas estancias ya en Europa, eran las bandas. Sheldon Stalby sí es verdad que por izquierda ha dejado algún que otro destello, que Enzo Lefé se puede mover por zonas de banda, aunque a mí me gusta más en el centro del campo, pero más allá de eso, Bertrand Traoré ya no pertenece a este equipo, tengo las opciones por derecha realmente aquí escritas y bueno, pues son Mandel y Jocelyn Tavi en derecha, ya que la salida de Bertrand Traoré ya se ha hecho.
Hombre, Mandel es un poco el Madueque de Hacendado, con eso lo digo todo. Y Tavi yo creo que todavía es muy joven y para darle la titularidad en banda derecha de un equipo de Europa y Premier League, yo creo que es demasiado. Por izquierda juega Talvi, juega Nisol Angulo y juega Dingra, o puede jugar a Dingra. Y yo creo que por eso me decanto más por reforzar la derecha que por la izquierda, porque los nombres por la izquierda pues Talvi es muy joven y ha hecho un mundial muy interesante. Yo creo que puede ir creciendo también Nilson Angulo. Están en un caso parecido y yo creo que la derecha es un poco lo contrario. Los nombres que hay son poco ilusionantes y realmente no tienen, yo creo, ahora ya mismo el nivel por lo que está luchando el Sunderland. Entonces ahí está el fichaje de Ilias Akomag, que creo que necesitaría además salir de forma permanente para ya sentirse parte de un proyecto y volver a crecer en torno a su fútbol tras esa lesión que vivió hace 2 temporadas y que la verdad que le cortó bastante la proyección en el Villarreal. Yo creo que por un precio de 10-15 millones saldría y le parecería bien al Villarreal y sobre todo, mira, como pongo en el punto destacado de este jugador, es que jugó con Ferenc la temporada pasada con el Rayo, como dije anteriormente, y esa experiencia en Europa puede venirle muy bien a un en Sunderland que seguramente intenta hacer cosas bonitas en Europa League. Y llegamos a uno de los grandes nombres del vídeo y de ahí que haya hecho esa pausa un poco, ¿no?, de suspense para darle algo de un carácter especial a este nombre que traigo, al equipo al que lo relaciono y en general yo creo que es una opción que es bastante potente y para mí es de los nombres más interesantes que hay y bueno, pues realmente la operación que propongo es de las que más me gustan en lo personal, entonces por eso ese suspense y ese trato especial que le tengo a este Laporte por el Liverpool, porque sí, este es mi tercer nombre, Aymeric Laporte, el campeón del mundo con España hace muy poquitos días, que bueno, está ahora mismo en el Athletic Club, que viene sí, eso sí, con el Athletic de una temporada dura, si es verdad que en general el rendimiento del equipo no ha sido bueno y el suyo no ha sido nada destacado, entonces hay un poco las dudas, pero claro, viene a hacer un mundial espectacular en cuanto le acompañas bien y el sistema funciona. Aymeric Laporte es un jugador que se suma de manera espectacular al buen rendimiento del equipo y es que para mí viene de ser el segundo mejor central del Mundial, solo por detrás de Pau Cubarsí, que me ha parecido el MVP de este torneo. Entonces ese es el nivel en el que llega este jugador. Es un futbolista que además, bueno, pues tiene ya 32 años, sí, 32 años, que tiene mucha experiencia en Europa porque aparte de Athletic Club en su primera etapa y ahora en esta, estuvo en el Manchester City, como bien recordáis, varios años, por lo tanto conoce la liga, cosa que también es muy positiva. Y bueno, pues parecía que ya cuando se fue a Arabia, Al Nassr estaba ya más de vuelta, pero bueno, pues está compitiendo en la Liga Española y Luis de la Fuente ha contado con él en dos grandes torneos y en los dos ha hecho un papel bastante interesante. Entonces yo creo que con todo esto creo que se justifica un poco el fichaje. Además el Liverpool, bueno, pues creo que es uno de esos equipos a los que les podría venir muy bien Aymeric Laporte como una ganguita y como un jugador para terminar de cubrir los huecos de central, porque con la salida de Konaté realmente veo a Van Dijk un poco solo. Está el caso de Giovanni Leoni y de Jeremy Jacquet, pero es que claro, son jugadores jovencísimos y que prácticamente, pues por ejemplo, no tienen experiencia en Europa, han jugado muy poco en la élite y me da un poco de miedo que ese salto, porque realmente Jacquet ha sido fichado para esta temporada, pero Leoni fue la temporada pasada, se lesionó de gravedad y realmente van a ser sus primeros minutos como jugadores del Liverpool de ambos y eso creo que tiene un cierto riesgo. Al fin y al cabo, si te sale bien, pues te olvidas un poco del riesgo, ¿no? Y lo celebras. Pero si sale mal, creo que un tipo como Laporte, que esté ahí, siendo a lo mejor, no titular indiscutible, yendo un poco a complementar lo que hay ya y bueno, pues jugando bastantes partidos, pero dependiendo de cómo se dé la situación, más de suplente o más de titular, creo que puede venirle bien al Liverpool, porque es que además de ser dos jugadores jóvenes, son dos jugadores que vienen de lesiones en la última temporada y yo creo que el Liverpool, con la estructura defensiva tan dubitativa que tuvo el año pasado,
debería tener nombres que sean una realidad, y Emile Laporte lo es. Tiene una cláusula además de unos 12-15 millones de euros según varios medios en España, y por lo tanto me parece una ganguita para un equipo de Premier League. Además, como el Liverpool, este dinero no supone nada, y teniendo el nivel que tiene, te puede dar 2 años o 3 muy buenos, darte ese margen de maniobra además para que crezcan los centrales jóvenes que tienes en el proyecto, incluso que puedas aventurarte a por uno más interesante o de élite si la cosa no funciona en esos 2 años o 3 en los que Laporte puede estar en tu equipo. Entonces, esto es el tercer nombre que propongo, y ya vamos con el cuarto. El cuarto, que además también es uno de esos que me gusta mucho, porque a mí Andrei Ratiu es una debilidad personal, y creo que ha llegado el momento. Me duele porque el Rayo Vallecano es un equipo que me gusta, y además este matrimonio Ratiu-Rayo me parece espectacular, tiene un empaque perfecto, pero creo que es el momento de probar una aventura nueva y saltar ya a la Premier League, que yo creo que no, es un poco siempre el objetivo que tienen muchos jugadores, jugar en la Premier League, y además yo creo que Andrei Ratiu, por su fútbol, por su tipo de juego, le podría venir bastante bien. Es un lateral derecho de 28 años que pertenece al Rayo Vallecano, viene de jugar la temporada pasada la Conference con el Rayo, y yo le propongo dos equipos, el Brighton and Hove Albion y el Bournemouth. El Brighton lo he puesto un poco porque al fin y al cabo va a estar jugando Conference este año, y tiene nombres ahí. Se puede mover por ahí Kadioglu, está el nombre Mats Biffer, que yo creo que es el hombre principal, ¿no? El que se adaptó un poco desde el centro del campo para funcionar en el lateral derecho, y la verdad que lo hizo bien, aunque a mí no me termina de convencer mucho. Creo que hay ahí un salto de nivel. Y luego también está el caso de Costiña, que bueno, pues ha sido fichado esta temporada, y veremos a ver qué nivel da, aunque a mí es un fichaje que tampoco me sugiere nada. Entonces yo creo que aquí el Brighton puede aprovecharse para subir el nivel, y es que Ratiu me parece uno de los mejores laterales del fútbol español y realmente de Europa. Pocos laterales derechos con mejores condiciones ofensivas, técnicas, que Ratiu. También es bastante veloz, es bueno también en el uno contra uno. Yo recuerdo Ratiu, uno de los primeros partidos que se dio a conocer como futbolista fue ante Vinicius Junior en el Bernabéu, y tuvo un papel espectacular en el uno contra uno, la defensa de Vinicius, que además en ese momento estaba en un nivel superlativo. Entonces yo creo que es un jugador completísimo y que le puede venir muy bien, mucho recorrido. Ya sabemos cómo juega el Brighton de Hurseler, es un equipo a lo mejor menos divertido que otros Brighton, pero que utiliza muy bien las bandas, y creo que le podría venir muy bien. Y luego, como segunda opción, he puesto el Bournemouth, porque me parece la opción más viable para Ratiu. Si es verdad que desde Inglaterra ya ha habido interés, pero han sido de equipos como Nottingham Forest y Newcastle. A mí me parece que no tiene tanto encaje como en estos dos, por los motivos que se dan en esta posición en cuanto a Bournemouth y Brighton, pero veremos a ver cómo evoluciona. Yo el caso de Bournemouth me parece el más evidente de todos, porque es un equipo además que te asegura Europa este año. Está en Europa League, ya sabéis, se clasificó en Europa League con Iraola. Ya no está Iraola, se fue al Liverpool, pero bueno, con Marcos Rossetti siguen teniendo un proyecto muy ilusionante, jugadores que se han mantenido potentes y que también de alguna manera seguramente traigan nombres muy interesantes. Y bueno, pues Ratiu puede ser un subir el nivel, porque si te fijas en el 11 ideal del Bournemouth, donde te sale una de las posiciones más débiles, o ponerle un pero a la plantilla al Bournemouth, es en el lateral derecho. Está Dan Smith, que qué decir de él, ¿no? Realmente es un jugador veterano que siempre cumple, que siempre está ahí. A mí me parece muy bien mantenerle, pero creo que ya Dan Smith, para el nivel que exige el Bournemouth en esta aventura europea y seguir peleando también en la Premier League, creo que se queda un poco corto, sobre todo porque a mí me gustaría de segunda espada. Como primera, bueno, pues Ratiu podría ser perfecto. Además es que no hay más alternativas, porque luego está el caso de Julián Araujo y de Max Sarons, que para mí ninguno de los dos debería estar la temporada que viene en el Bournemouth. Entonces esta es mi cuarta recomendación. Ratiu, uno de los mejores laterales de Europa, a dos equipos y dos proyectos en Inglaterra que están creciendo y que también van a luchar por competiciones europeas. Y llegamos al quinto nombre, también haciendo ahí una pausa de suspense, porque es otro de los grandes nombres de este vídeo. Es Eduardo Camavinga, el futbolista del Real Madrid.
que bueno, pues pasa por un momento de bastantes dudas, que las informaciones que apuntan es que José Mourinho, el nuevo entrenador, no cuenta con él. Yo creo que es algo lógico en cierta manera por el rendimiento que ha dado últimamente. Y parece que el club blanco le está intentando buscar salida o ya le ha puesto precio. Y yo creo que por el bien del jugador, si de alguna manera piensa en su bien, en su futuro y en su carrera, debería salir y además no hacerlo a un equipo de mayor potencia europea, sino dar un par de pasos hacia atrás para eso que dicen, ¿no? Luego dar tres hacia adelante, si la cosa sale bien, que es lo que pasa muchas veces en este caso, que a lo mejor un jugador se atasca un poco en el nivel máximo élite, pero da dos pasos hacia atrás pues en equipos de Europa League, equipos que luchan por Europa, equipos de Conference, y termina finalmente destacando de nuevo, subiendo su nivel y para ya dar sí ese máximo nivel en una etapa más de madurez, ¿no? Yo es que creo que Camavinga está un poco en una situación de continua negatividad, ¿no? Que se está retroalimentando continuamente de malas noticias, de mal feedback por parte de los aficionados, de su equipo, de los periodistas. Y yo creo que este entorno tóxico que se está creando en torno al francés le puede venir muy muy mal. Yo creo que lo que mejor le viene es alejarse un poco del foco que, bueno, pues lógicamente como jugador del Real Madrid tienes, estar tranquilo en la Premier League, que sigues teniendo cierta relevancia y cierta importancia, pero un equipo a lo mejor que no dé tanto de lo que hablar y que también te deje tranquilo mentalmente, porque yo creo que lo de Camavinga hasta tal punto también llega a algo psicológico y de, bueno, pues de cabeza, porque también los jugadores son humanos y estas cosas pasan. Yo le he ofrecido, bueno, he recomendado dos equipos que son el Newcastle y el Crystal Palace. El Newcastle me parece un caso paralelo a Camavinga en cuanto a ser dos componentes, digámoslo, que están mal en su situación y que de alguna manera se podrían necesitar el uno al otro. Porque el Newcastle, con la situación tan mala que está pasando como proyecto, ya que muchas de las que eran sus estrellas está yendo, Gordon, Tonali, seguramente se vaya Bruno, ahí tienes un huecazo en el centro del campo, pues tienes mucha necesidad de fichar. Yo creo que está fichando de manera interesante, pero lógicamente son jugadores que yo creo que te dan un bajón con respecto a lo que ya había. Y creo que fichar a Camavinga le puede venir bien a los dos. A Newcastle para crecer como proyecto, porque estás fichando a un jugador joven, sí, pero con una experiencia espectacular en Europa. Seguramente de los jóvenes que puedas acceder o fichar, sea el que más experiencia en Europa tenga y el que mejor nivel haya tenido en su prime. Y Camavinga es que con lo que he dicho, con el centro de campo que se le queda al Newcastle, si finalmente se confirma lo de Bruno, que parece que puede ir al Arsenal y que ese interés del Arsenal es bastante activo, pues se le abre ahí un hueco en el centro del campo para brillar además en un fútbol que creo que se le daría bastante bien, como es el de Dijau, que seguramente sea un equipo que no busque tanto el funcionar por el centro del campo, sino un juego más directo, más vertical, que prácticamente se salta este centro del campo y que más que ser el motor del equipo es el que conecta un poco. Y bueno, pues yo creo que le podría venir muy bien el fútbol de Eddie Howe a Camavinga, y también le podría venir muy bien el Crystal Palace, porque si hablamos de alejarse del foco, de vivir un poco en la tranquilidad, creo que el Crystal Palace es un equipo perfecto, porque además no te vas de Europa. El Crystal Palace, recordemos que está en Europa League, tiene nuevo entrenador, francés, por cierto, Pierre Sach. Ahí yo creo que también ganas puntos. Siempre digo, esa conexión con un compatriota en la que puedes hablar, tener más confianza, al fin y al cabo sentirte más cómodo, porque bueno, pues te entiendes, yo creo que sabéis un poco a lo que me refiero, pues siempre suma puntos. Y bueno, pues en general yo creo que es un equipo que, ofreciéndote Europa, también te va a ofrecer bastante tranquilidad en lo mediático. Dentro de los equipos de Londres no es de los equipos más mediáticos. Estar fuera del Big Six, es un equipo además con proyecciones de seguir haciéndolo bien en Premier, que tiene jugadores muy interesantes al lado. Además él complementaría, lo veo como un complemento a Adam Wharton, ¿no? Porque en clave Crystal Palace
También una de las zonas a reforzar si quieres seguir avanzando niveles quizás sea el acompañante de Adam Wharton, porque Wharton por ahora no ha salido y no hay muchos rumores en torno a él, así que yo cuento con él y quizás ese Jefferson Lerma está muy bien, pero si quieres dar el siguiente nivel, pues apostar por Camavinga yo creo que sería un fichajazo y de alguna manera tendría un impacto tremendo en el equipo. Lógicamente, si todo sale bien y Camavinga de alguna manera recupera el nivel que algún día tuvo, no solo en el Madrid, sino incluso antes de que el Madrid lo fichase tan joven. Entonces estos son los dos equipos un poco que le ofrezco. Yo creo que por 45, 50, 60 millones podría salir y creo que no es un precio muy disparatado para ambos equipos a la hora de determinarse, ir a por él y ficharlo. Entonces yo creo que es un matrimonio que podría funcionar muy bien, tanto el de Camavinga con Newcastle como Camavinga con Crystal Palace. En cuanto al sexto nombre, voy a hablar de Affengruber, un central austríaco muy interesante que, bueno, pues tuvo su primera experiencia en primera división la temporada pasada y la verdad que cumplió con creces. Un jugador que ya se hablaba maravillas de él en el Elche en segunda división y el salto en primera le ha terminado de confirmar como uno de los centrales más interesantes del fútbol español, o por lo menos así me lo parece a mí. Es sobre todo un central que es contundente, que tiene solvencia, que te ofrece seguridad y que luego con balón me parece que tiene un trato bastante interesante. Sí es verdad que hay un cierto pensamiento en sobrevalorar la salida de balón de Affenguber. Tampoco es Pau Cubarsí, quiero decir, o Emerick Laporte o Dean Hausen, no. Yo creo que incluso dentro del Elche hay otros jugadores que tienen mejor salida desde atrás, pero sí es verdad que tiene un pie y un toque bastante interesante y creo que si llega al Nottingham Forest, que es el equipo que le recomiendo, puede ser muy importante por ahí. ¿Por qué le recomiendo al Nottingham Forest? Porque creo que el Forest necesita centrales ahora que ha llegado Oliver Glasner a este equipo. Ya sabemos que Oliver Glasner, con todos los éxitos que ha tenido en el Eintracht y en el Crystal Palace, una de sus principales características ha sido la defensa de tres centrales y creo que el Nottingham Forest tiene opciones, pero se quedan un poco cortas. Lógicamente están los dos titulares que me parecen potentísimos, como es el caso de Milinkovic y Murillo, y luego está la opción de Jair Cuña, se puede mover por ahí Morato, que a mí personalmente no me gusta, y yo creo que ahí es donde Affengruber, perdón, le puede dar un salto al equipo en cuanto a competición, en cuanto a volver a ser pues ese equipo que de alguna manera da la sorpresa en Inglaterra y se puede colar en Europa. Creo que con Oliver Glasner puede hacer muy, 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 muy buenas cosas este Nottingham Forest, ya que tiene jugadores muy interesantes en todas las líneas. Y Affengruber creo que es un salto también en esas aspiraciones. Además, también, curiosamente, es austriaco con austriaco. Y yo creo que el Elche, por una cifra de unos 20 millones, tengo aquí que es una cláusula además, puede dejarte salir, incluso por algo menos, porque le queda un año de contrato y a lo mejor el Elche considera que si viene el Nottingham Forest con 15 millones o 18, pues dejarlo salir este año le puede salir mejor que intentar la renovación, que a lo mejor no se dé y el jugador busque otra aventura y termine saliendo gratis. Entonces, yo es un jugador que me parece muy interesante y creo que el destino puede ser de los más claros que haya en este vídeo, porque realmente Nottingham Forest necesita refuerzos en esta zona y Oliver Glasner le podría agradecer mucho a la directiva, a Marinakis, este fichaje, un central con un crecimiento muy muy grande y que la Premier League se le puede dar muy bien. Como séptimo nombre voy a hablar de Pablo Fornals. Pablo Fornals, que es uno de esos jugadores que más me costó, porque bueno, había ya ideas en mi cabeza que prácticamente escribí el nombre y el jugador, pero en el Aston Villa quería, o bueno, como no, dentro de este vídeo quería darle un nombre al Aston Villa de ese centrocampista más creativo, organizador, que tiene mejor juego con balón que el resto de sus compañeros ahora mismo. Bueno, es que no es un secreto, es realmente un secreto a voces que el Aston Villa necesita y está buscando ese perfil de centrocampista, con mejor pie, ¿no? Un perfil Tielemans, ya que se ha ido el belga, pues un sustituto. Y estuve pensándolo, de alguna manera se me vino a la cabeza el nombre de Antonio Blanco, se me vino a la cabeza el nombre de Javi Guerra,
pero creo que Pablo Fornals es el hombre. En cuanto se me ocurrió, me metí en el Betis y vi la opción, me pareció perfecta. Creo que es uno también de esos matrimonios perfectos que he hecho en este vídeo, porque bueno, pues es un jugador experimentado, que daría un rendimiento inmediato completo, porque además viene para mí de hacer una de sus mejores temporadas de su vida, adaptándose cada vez más a la base. Recordemos que era un jugador de banda, o que podía jugar de mediocentro ofensivo, pero bueno, prácticamente de último tercio, y que ha ido evolucionando en su fútbol según han ido pasando los años. Se ha sabido adaptar a sus condiciones físicas, también las técnicas, porque siempre ha sido un jugador muy técnico, y de alguna manera esta temporada en el Betis, la temporada pasada, hizo un salto de calidad en cuanto a jugar un poco más en la base, en participar más abajo, y yo creo que ahí ha dado un rendimiento espectacular. Para mí estaba a nivel selección española, yo lo hubiese llevado a lo personal, eso ya es otro tema, qué decir, ¿no?, de la convocatoria de Luis de la Fuente después de ganar el Mundial, pero para mí estaba a ese nivel de competir en un centro del campo que es uno de los mejores del mundo, con nombres muy interesantes. Es que ha hecho un temporadón en el Betis este último, es que es un jugador que tiene mucha experiencia también a nivel de competiciones europeas, y en general creo que es una opción muy muy buena para el Aston Villa, barata, dentro de lo que hay, bueno, pues es una opción calidad-precio muy buena, y que te va a dar un rendimiento inmediato de 2-3 años hasta que consigas a lo mejor el próximo Yuri Tielemans en un mercado más desconocido, o que reestructures el equipo de otra manera. Creo que el Aston Villa, después del dinero que se está gastando y de todas las piezas que están cambiando su equipo, un futbolista como Fornals se le podría venir muy muy bien, y creo que complementar a los fichajes de Joao Gómez, de Johan Manzambi, a los que ya están como Boubacar Cámara, como Nanas, se te queda un centro del campo exquisito, y yo creo que es un poco la guinda del pastel. Veremos a ver, yo lo propongo, sería uno de esos fichajes que si se hace, me haría mucha ilusión, porque a mí además es un jugador que en lo personal me gusta mucho, pero bueno, por 12-15 millones, como ya he dicho, ahí lo tienes, y creo que el Aston Villa podría hacerse bastante bien con esta incorporación. En cuanto al octavo nombre, voy a hablar de Pape Gueye. Esto es otro este es otro de estos futbolistas que en lo personal son debilidad. En la liga tengo varios nombres que me gustan muchísimo, incluso más que al resto de la gente, y Pape Gueye yo creo que es uno de ellos, porque yo ya lo tengo como uno de los mejores centrocampistas del mundo, de verdad lo digo. Cada vez que veo a Pape Gueye me ilusiono, es un futbolista espectacular, un todocampista que te sirve para todo tipo de estilos, que destaca en lo físico, que con ese físico también te hace destacar en lo ofensivo. Además es inteligente tácticamente, con balón es muy bueno, sabe distribuir muy bien el balón, tiene llegada porque tiene un disparo espectacular desde larga distancia. Además, siendo ciertamente alto, puede ser peligroso en el balón parado. O sea, es que es un futbolista que realmente tiene de todo, y no sabes en qué puede cojear. Si es verdad que a lo mejor, por ejemplo, como distribuidor no es Fornals, por ejemplo, pero sí que es un jugador que en un doble pivote con dos jugadores, él y otro, que más o menos tengan un manejo de balón interesante, te puedes mover al equipo perfectamente. Es que en el Villarreal lo ha hecho teniendo al lado a Santi Comesaña. Si es verdad que el Villarreal no jugaba tanto con balón, pero es un futbolista que yo lo veo también en un contexto para ello, y le he recomendado llegar a dos clubes en Inglaterra, el de Manchester United y el Everton. Son dos clubes con aspiraciones diferentes y situaciones distintas, pero bueno, explicando un poco por qué ofrecí estos dos nombres. El Manchester United está buscando un último centrocampista para completar bueno, pues su centro de campo, tras la llegada de Andrei Santos, de Yuri Tielemans, la estadía lógicamente de Kobe Mainoo. Buscan ese cuarto nombre porque con Ugarte no cuentan, lógicamente, y buscan un perfil Casemiro. Es que es un perfil complicado, es el de mediocentro defensivo. Está sonando mucho a Aurélien Tchouaméni, como bien sabéis. Veremos a ver, porque la posible llegada de Jan Diomandé tiene unas ciertas cábalas, y también de Rodri, que podrían acercar a Tchouaméni al Manchester United. Pero bueno, yo les he traído un fichaje físico que puede aportar equilibrio, contundencia, solvencia, pero que no es un Casemiro, sino que es algo más que Casemiro. Quizás en lo defensivo Casemiro en su prime haya sido mejor, eso creo que no queda ninguna duda, pero para acompañar a un Kobe Mainoo de turno, un Andrei Santos, un Tielemans,
Pape Gueye me parece lo suficientemente interesante como para sostener el centro del campo y aportar equilibrio. Entonces, sería un nombre muy interesante. Además, con esa ida y vuelta que él tiene en la Premier League, seguramente destaque mucho. Y me ha gustado mucho para Manchester United, al igual que para el Everton. El Everton que ahora mismo es un proyecto bastante asentado en Premier League, que con David Moyes, que está ya va a encarar, creo que es su segunda temporada completa, pero lleva ya 2 años y medio, ha ido creciendo, ha ido sosteniéndose, ha dejado de ser un equipo que lucha por el descenso siendo completamente de excepción todos los años, a sentarse en la media tabla. El año pasado tuvo fases en las que parecía que podía ser un equipo de Europa, se dejó llevar un poco al final y al final, bueno, pues eso lo terminó de alguna manera pagando, quedándose fuera demasiado pronto o quedándose fuera en las últimas jornadas de Premier de esa lucha por Europa, pero es un proyecto muy interesante este Everton de David Moyes y yo creo que Pape Gueye puede ser un salto para el proyecto. Además se ha ido Idrissa Gana Gueye, perdón, su compatriota. Ya se ha ido del Everton tras varios años de gran rendimiento y creo que hay un doble pivote James Garner y Pape Gueye es un salto muy interesante. Yo lo veo bastante, además es que es un perfil que encaja realmente, es que de verdad, en todo tipo de estilos de juegos. Si buscas un estilo más asociativo, más de tener balón, si buscas algo más de ida y vuelta continuo de fútbol más vertical, si buscas algo más defensivo y luego buscar el contragolpe, te sirve en todo tipo de estilos y creo que con David Moyes Pape Gueye también podría venirle muy bien. Como pongo son 45 o 50 millones, que creo que son 45, sí, exactamente, 45 de cláusula. Con los precios que se están pagando hoy en día, el Manchester United precisamente viene de pagar un pastizal por Andrés Santos. Para mí Andrés Santos no es mejor que Pape Gueye. Pape Gueye me parece infinitamente superior a Andrés Santos y creo que han pagado algo más. 45 millones me parece una ganga y con lo que se paga la Premier League creo que esto debería ser uno de los grandes nombres que se acerque ya a la Premier, porque además no hay un futbolista más Premier League ahora mismo que Pape Gueye, que sí es verdad que está en el Villarreal, que es un proyecto muy asentado en la liga y que incluso tiene aspiraciones en Europa de seguir creciendo bastante interesantes, pero hombre, si se te pone delante un Manchester United será difícil resistirse. En cuanto al noveno nombre, voy a hablar de un futbolista de culto, de uno de esos futbolistas que en la Liga Española mola mucho verlos y bueno, pues que me ha parecido también un activo bastante interesante para incorporar a Inglaterra, que es Omar El Hilali, el futbolista del Español, lateral derecho de 22 años y que, bueno, pues de alguna manera vendría a cubrir el lateral derecho otra vez del Everton. He recomendado este equipo porque el Everton también es uno de esos clubes que en el lateral derecho va un poquito flojo. Al fin y al cabo, Seamus Coleman ya finalmente se ha retirado, pero bueno, ya era una opción casi de última estancia y más allá de Jack O'Brien, que además es un central reconvertido, no hay mucho más. Lo que ha hecho el Everton esta última temporada, pues con Coleman ya en sus últimos meses prácticamente como jugador profesional, pues muchas veces ha optado por poner a James Garner de lateral derecho. Sí, es verdad que ha sido un jugador que lo ha hecho muy bien en esa reconversión al lateral derecho cuando lo ha tenido que hacer desde el centro del campo. Pero creo que para también elevar el techo del proyecto, lo que debería hacer el Everton es poner el dinero y apostar por un lateral derecho que sea lateral de verdad, de naturaleza, y Omar El Hilali lo es. Además, me encaja mucho con Moyes, es de estos futbolistas que están hechos para jugar con David Moyes, que estás seguro de que van a triunfar con Moyes, y el Hilali lo es, futbolista muy contundente, que está muy concentrado durante todo el partido, que tiene un perfil defensivo muy interesante, que en el uno contra uno es muy incómodo. Yo realmente me parece un matrimonio perfecto y además yo creo que el español se ha quedado un poco atascado, ¿no? El año pasado parecía que podía saltar a Europa, finalmente se cayó el equipo por completo. Si es verdad que siguiendo Manolo, pues puede haber más posibilidades de que el Hilali se quede porque es uno de sus jugadores estrella y bueno, pues a ver cómo pinta, ¿no? Este proyecto del español, si va hacia arriba, si va hacia abajo, pero yo creo que puede ser algo de pescar en río revuelto y por 30 millones con la cláusula hacerte con un jugador más que interesante
que bueno, pues a nivel europeo por ese precio no puedes encontrar mucho mejor que el Hilali. Y en cuanto al décimo nombre, he puesto a Tony Martínez. El delantero centro del Alavés, que bueno, pues viene de disputar su mejor temporada goleadora en toda su carrera. Son prácticamente, diría, sí, 14 goles en liga. Y bueno, pues viniendo ese mejor momento de la carrera, ya con una edad veterana, 29 años, ya cierta experiencia en ligas europeas y primer nivel, creo que podría ser un nombre muy interesante para Leeds United. Ya sabéis que Leeds United es uno de esos proyectos que está yendo hacia arriba en Premier, se mantuvo con mucho mérito la temporada pasada. Este año este verano, perdón, está fichando bastante bien. Ha fichado a Mujarevimovic, que a mí es un central que me encanta. Los que me conocéis de redes sociales y tal, ya sabéis que hablo bastante de él porque de verdad es un perfil de central que me ha gustado mucho. Y luego, pues por ejemplo, está el fichaje Harry Wilson gratis, que me parece una oportunidad de mercado espectacular. Creo que Tony Martínez puede ser un poco el complemento a un mercado que ya está siendo de notable alto para llegar quizás al sobresaliente, porque bueno, pues puede ser un jugador que no tenga mucho nombre, pero es un delantero bastante completo, que tiene lucha, que tiene brega, que para un central es un dolor de cabeza, que sabe descargar muy bien el juego de espaldas, muy interesante por arriba, muy luchador y tiene mucho trabajo defensivo y que lógicamente, esto hay que decirlo, con el rendimiento actual de Tony Martínez, con este Tony Martínez que nos encontramos la temporada pasada, es un jugador que te da cifras y eso es lo más importante para un delantero centro y en el fútbol. Y bueno, pues yo sobre todo hablo en clave de que, bueno, pues saber cuál es el rendimiento de Calvert-Lewin. Yo soy un poco más reticente o dudo más en el rendimiento de Calvert-Lewin. Me parece que la temporada pasada, que también fue un poco parecida, ¿no?, a la de Tony Martínez en cuanto a ser un delantero que no tiene muchos goles, pero de repente tiene una temporada de explosión y fueron 15 goles en Premier League. A mí me parece que Tony Martínez tiene más condiciones y más argumentos para volver a rendir bien este año, y Calvert-Lewin creo que fue algo más rendimiento del sistema, del momento de forma, y que cuando eres un delantero, si te entran tres ya te van a entrar seis casi prácticamente por inercia. Entonces, bueno, a lo mejor te pueden funcionar los dos si montas ahí una doble punta espectacular con los dos acabando con 13 o 14 goles cada uno, pero yo lo traigo un poco para ser el complemento de un Calvert-Lewin, que yo creo que empezaría como titular la temporada, pero que si cayese un poco el rendimiento porque a nivel goleador no encuentra su fútbol, que no me extrañaría, pues pueden poner a Tony Martínez y seguro que te rinde desde el primer día y bastante bien. O bueno, pues lo que he dicho, jugar juntos. Sobre todo yo creo que era importante encontrar un complemento a ese delantero centro clásico como era Calvert-Lewin, y creo que Tony Martínez cumple con esas condiciones. Yo creo que se podría entender muy bien con Harry Wilson, con Noah Okafor, en ese esquema de Daniel Fark en el que utiliza un jugador más clásico, más punta habitual, ¿no?, de área físico, y luego poner alrededor suya un jugador que sea más móvil y que pueda tener otros tipos de características. Veremos a ver, yo es un nombre que me vino a la cabeza, me pareció muy interesante, creo que el Leeds United está haciendo un papel espectacular, está creciendo mucho como proyecto y creo que Tony Martínez les puede ayudar a ir hacia adelante. Además, por 12-15 millones te das un delantero centro que te puede dar un rendimiento de 2, 3, 4 años bastante bueno, conociendo también el país, ya que estuvo en el West Ham en su momento, ha sido un trotamundos, entonces fue ya hace muchos años, pero estuvo. Y bueno, pues con esta última recomendación acabamos el vídeo. Un vídeo que es dinámico, que hablas de diferentes perfiles, de diferentes equipos, de qué necesitas, repasas el mercado un poco, haces un poco de todo, ¿no? Un vídeo multitarea. Y la verdad que tenía muchas ganas de grabar este vídeo, creo que ha quedado bastante guay. Yo os leo por los comentarios, como os he dicho antes, para todo tipo de feedback. Y bueno, pues lógicamente si queréis proponerme temas ahora que bueno, pues no ha empezado la temporada y puedo también hablar de otras cosas, pues decirme y proponerme, que yo os escucho. Por lo resto, pues nada, espero que os haya gustado, que le des like, que os suscribáis, que le deis a la campanita para que os avise de todos los vídeos que voy a ir subiendo.
Ya lo dije en el anterior vídeo, me voy a ir de vacaciones, pero voy a dejar ahora grabado un vídeo para el fin de semana. Ya luego el lunes estoy de nuevo de vuelta, el lunes que viene. Y nada, que es un placer, como siempre, estar aquí. Que si queréis esa parte 2 con jugadores de la Premier para la Liga Española, me lo pongáis por los comentarios y que disfrutéis de este mercado, de este deporte loco llamado fútbol, porque es un deporte muy especial que no se encuentra en todos lados y bueno, pues yo lo intento transmitir con toda la pasión que tengo. Así que nada, un saludo muy fuerte de Mauro Jiménez y chao chao.